Salom a todos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Comencemos con una oración. Nuestro misericordioso Padre Dios, te damos muchas gracias por traernos a tu presencia y permitirnos estudiar tu palabra, especialmente sobre los 10 mandamientos y el séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio, Padre. Oramos para que nos concedas tu Espíritu Santo para que podamos verdaderamente, humildemente, arrodillarnos ante ti y escuchar tu voz, tu verdadera intención que deseas establecer en nuestras vidas al hablarnos el séptimo mandamiento. Dejamos este tiempo en tus poderosas manos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en acción de gracias. Amén. Así que la última vez examinamos cómo el séptimo mandamiento, que dice no cometer adulterio, surge del amor de Dios hacia nosotros. Y porque nosotras somos su esposa y Él es nuestro esposo, nuestro creador. Y también vimos cómo este mandamiento en última instancia conduce a la novia final del Cordero, la nueva Jerusalén que aparece en el libro de Apocalipsis. Y por lo tanto, llegamos a esta verdad profunda de que la santidad de nuestro matrimonio está directamente relacionada con la construcción de la Nueva Jerusalén, el lugar de morada eterna de Dios entre nosotros. Pero también vimos que existe esta gran ramera cuyo poder domina todo el mundo, en el tiempo del fin. Así que vamos a profundizar en las leyes específicas. Al adentrarnos en las leyes específicas, oro para que el Padre abra nuestros corazones para ver más allá de la dureza del pecado y la dureza de la pena, al quebrantar este séptimo mandamiento. Y así podamos ver verdaderamente el amor del Padre y el fruto que Él da, el fruto que desea que nosotros demos. Así que vayamos a nuestro siguiente punto, las leyes específicas. Ahora, las leyes específicas que vamos a ver se derivan del séptimo mandamiento, y el séptimo mandamiento aparece en dos lugares, una vez en Éxodo y otra en Deuteronomio. Así que, primero en Éxodo, capítulo 20, versículo 14 es donde aparece el séptimo mandamiento, y también en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 18. Ahora, este solo mandamiento es ampliado y explicado. En Éxodo capítulo 22, versículos 16 al 17 y versículo 19, y también en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 9 hasta el capítulo 23, versículo 18. Dios dio leyes muy específicas contra el adulterio para preservar la santidad de la familia y el matrimonio. Así que vamos a cubrir estas leyes específicas. Hoy en día hay un total de 8 leyes, y la definición en sí es muy desagradable y es algo de lo que la gente quiere evitar hablar. Pero podríamos saltar directamente a la conclusión, ya sabes, simplemente sin ver la ley específica. Pero nuestro pastor fundador, el reverendo Evan Park, en realidad se esforzó mucho para revisar todas las escrituras y seleccionó estos versículos para que realmente veamos toda la implicación del séptimo mandamiento. Así que pensé que vale la pena que examinemos las leyes específicas en detalle, una por una. Bueno, probablemente no podremos cubrir las 8 leyes hoy, pero continuaremos con esto en la próxima hora. Así que primero está la prohibición del incesto. Bien, entonces el incesto es el matrimonio dentro de la familia. Ahora bien, según la ley, si un hombre tomaba a una mujer y a la madre, las tres debían ser quemadas hasta morir. Bueno, entonces estas son las leyes. La ley prohíbe estrictamente tener relaciones con la madre, vale, la madrastra, una hermana o media hermana, una nieta o hermanastra, o la esposa de un tío o una tía. Esto es muy incómodo, ¿verdad?
la nuera, la esposa del hermano y la suegra, y también tanto la mujer como su hija o la nieta. Y la pena por romper esta ley es que pueden ser quemados o apedreados hasta morir, así que la muerte es la pena. No solo eso, la ley maldice a cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal. Y también si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. Al igual que con la mujer, ambos hombres son condenados a muerte. Además, si un hombre tenía relaciones con una mujer durante su periodo menstrual, tanto el hombre como la mujer debían ser excluidos del pueblo. Así que podemos ver lo detallado que es Dios al intervenir en nuestras vidas para que podamos ser santificados, ¿verdad? Porque somos el fundamento del reino de Dios. Estas leyes en realidad atestiguan el hecho de que estos actos sexuales inapropiados realmente se practicaban en ese tiempo. Así que estas prácticas abominables realmente se estaban extendiendo por toda la tierra de Canaán en ese tiempo. Y Dios estaba dando esta ley antes de la entrada a Canaán. En otras palabras, Dios estableció estas leyes para el pueblo para que pudieran vivir felices y prósperos en la tierra prometida. Pero, al mismo tiempo, les está dando una advertencia sobre el reflejo de la corrupción que estaba alcanzando su punto máximo entre los habitantes de Canaán en ese momento. Así, Dios les dio el mandato a los israelitas, break time igual a 0.5 s/diagonal, que tuvieran una conciencia de nuestra sagrada santidad y que la preservaran no casándose con los vecinos cananeos. Los habitantes de Canaán. Les advirtió solemnemente que si los israelitas cometían actos sexuales impuros y abominables en la tierra de Canaán, igual que los habitantes, entonces la tierra los vomitaría como había vomitado a las naciones que habían habitado allí antes que ellos. Ahora, por favor, fíjense, esta ley se les da a esas personas para que puedan tomar posesión de la tierra. De la misma manera, esta ley, los 10 mandamientos, son un pacto eterno para todas las generaciones, y ahora se nos están explicando a nosotros, para que nosotros también podamos tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Si se viola esta ley, la tierra los vomitará. Y estamos hablando a nivel nacional. Así que nosotros, como individuos, tenemos esta composición de cuerpo y espíritu, ¿verdad? Entonces, tanto el adulterio físico como el espiritual terminarán haciendo que seamos expulsados de la tierra que debemos poseer, tanto física como espiritualmente. Vamos a ver Levítico 18, versículos 24 al 30. Dice, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas las naciones que yo estoy expulsando delante de ustedes se han contaminado. Así que Dios les está diciendo que así fue como las naciones antes que ellos fueron arruinadas en la tierra que están a punto de poseer. Versículo 25. Porque la tierra se ha contaminado, y por eso he traído su castigo sobre ella, así que la tierra ha vomitado a sus habitantes. Esto nos dice que nuestra santidad está directamente relacionada con nuestra capacidad de poseer la tierra nuevamente. Recuerden, tanto el dominio espiritual como el físico que se nos ha dado, la promesa de Dios, puede cumplirse cuando estamos santificados. Y estamos hablando a nivel nacional. A menudo oramos por nuestra nación, diciendo, oh Padre, que esta nación se convierta en la nación o el reino de sacerdotes, para que a través de este país, ese evangelio o la palabra de redención pueda extenderse al resto del mundo, ¿verdad? Pero fíjense, nuestra santidad es la base misma para que esto se haga realidad. Sigamos en Levítico, capítulo 18, versículo 26. Pero en cuanto a ustedes, Él nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Los portadores del pacto con Dios dicen, deben guardar mis estatutos y mis juicios y no deben cometer ninguna de estas abominaciones.
ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Así que por favor recuerden, esto viene de Dios, quien se declara a sí mismo como nuestro esposo. Él nos está hablando a nosotros, a quienes considera su novia. Bueno, esto es algo que puedes hacer. Debemos ser capaces de sentir ese profundo anhelo y deseo que Dios tiene por nosotros, pidiéndonos nuestra castidad al entrar en la tierra prometida. Versículo 27. Porque los hombres de la tierra que estuvieron antes ya han cometido todas estas abominaciones. Y la tierra se ha contaminado, así que Dios nos está advirtiendo para que la tierra no los vomite. ¿Ves el anhelo, el corazón deseoso de Dios de que no nos pase lo mismo? Y Dios dice, ¿deberían ustedes contaminarla como ha vomitado a la nación que estuvo antes que ustedes? Versículo 29. Porque cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, esas personas serán eliminadas de entre su pueblo. Así que deben guardar mi mandato y no practicar ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, su Dios. Yo soy su verdadero esposo, su creador, y ustedes son mi novia. Así que por favor manténganse puros y santos para la gran obra que estamos a punto de hacer juntos. Y como verán en las otras leyes específicas, se darán cuenta de que exactamente lo mismo está sucediendo a nuestro alrededor hoy en día. Bien, y por eso es aún más importante que nos aferremos a la ley que Dios nos está dando a través de los 10 mandamientos. Así que vamos a pasar a la segunda ley específica, que es la preservación de la pureza del matrimonio y de la castidad, y cómo Dios hace esto. Entonces, como pueden ver, ciertas leyes específicas protegían a una mujer de un hombre que la toma como esposa y luego la acusa falsamente de no ser virgen. Esto con el fin de rechazarla porque ya no le gusta. Así que si un hombre se casa con una virgen y tiene relaciones con ella y luego la acusa falsamente de este hecho vergonzoso, o ella ya no es virgen, no era virgen cuando me casé con ella, porque la odiaba. Los padres de la mujer tuvieron que mostrar la evidencia de su virginidad. Y aquella era una prenda que se extendía sobre la cama la primera noche de bodas para probar la virginidad. Bueno, y luego esa evidencia fue presentada a los ancianos de la ciudad. Si se comprobaba que la mujer era virgen, entonces los ancianos, o para reprender al hombre que había acusado falsamente a su esposa de actos vergonzosos. Y ahora él es multado con 100 siclos de plata. Y eso se le da al padre de la esposa. Y además el hombre no puede divorciarse de ella en todos sus días si la novia recién casada no podía mostrar la evidencia de su virginidad. Sin embargo, entonces los ancianos debían llevar a la mujer a la casa de su padre, y los hombres de la ciudad debían apedrearla hasta matarla. Esto era porque, al comportarse como una prostituta en la casa de su padre, había cometido maldad en Israel. Así es como sería considerada. Así que Dios preservó la pureza de la fe dentro del matrimonio para establecer el orden adecuado en la familia, la sociedad y toda la nación. Así que el hombre tiene que pagar como 100 siclos de plata. Así que busqué cuánto sería eso. En la actualidad, recuerdo que Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora, eso sería igual al salario de unos 4 meses, ¿ok? El salario de 4 meses. Así que eso, en términos actuales, sería como 12,000 o 15,000 dólares en Estados Unidos. Entonces, esas son 30 piezas de plata, ¿verdad?
Así que 100 piezas de plata serían como una multa de 40,000. Y él no puede divorciarse de ella y tiene que estar casado con ella por el resto de su vida. Así que esa era la ley. Y tú, nosotros siempre. Puedes ver lo detallista que es Dios cuando se trata de guardar el séptimo mandamiento. Vamos al siguiente. La tercera ley específica es la prevención de crímenes sexuales. Ok, entonces, si un hombre cometía adulterio con una mujer casada, ahora, tanto el hombre como la mujer eran condenados a muerte. Si un hombre encontraba a una virgen comprometida, es decir, una mujer comprometida en la ciudad, y tenía relaciones con ella, entonces tanto el hombre como la mujer eran llevados a la puerta de la ciudad y apedreados hasta morir. Ahora, si un hombre viola a una mujer que está comprometida, solo el hombre es condenado a muerte. Y si un hombre era encontrado teniendo relaciones con una virgen que no estaba comprometida, entonces el hombre tenía que darle al padre de la mujer 50 siclos de plata y tomar a la mujer como su esposa. Ahora, él no podía divorciarse de ella por el resto de su vida. Basándonos en esta ley, podemos ver que para nuestro Dios, la pureza de nuestro cuerpo como pareja casada es tan importante como nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en cualquier época de la historia, cuando se perdía la castidad en el matrimonio, toda la sociedad se volvía corrupta y enferma. Por eso, Dios fomenta la confianza mutua y que seamos transparentes respecto a nuestra castidad en el matrimonio. Y esta es una manera en que Dios mantenía la santidad de todo el pueblo de Israel, a quienes Dios había consagrado, apartándolos entre las naciones. Pasemos ahora a la cuarta ley. La cuarta es la ley de los celos. Esto es es una ley interesante y muy profunda. La ley de los celos era una forma de eliminar las dudas del marido sobre la castidad de su esposa. Ahora bien, este es un caso en el que una esposa comete adulterio, pero no hay evidencia de ello. Sí. Entonces, aquí es cuando se utiliza la ley, o cuando un marido duda de su esposa aunque ella sea inocente. O sea, ¿cómo sabemos si no vemos evidencia? Esto se trata de, como sentimientos, la duda tiene que ver con los sentimientos, ¿verdad? O tus pensamientos. Así que Dios incluso ha provisto una ley para este tipo de caso. En este caso, el esposo lleva a su esposa ante el sacerdote para que él pueda realizar el rito y así probar su inocencia o su culpabilidad. Entonces, a diferencia de la ley que castiga a las personas que son sorprendidas en el acto de adulterio, es decir, cuando hay evidencia de ello. A diferencia de esta ley refleja la comprensión de Dios de la debilidad humana, ¿verdad? ¿Qué es la debilidad humana? Nuestra inclinación a dudar y a sentir celos, ¿verdad? Y también nuestras limitaciones, porque estamos limitados a saber de hechos ocultos que no se ven. Y verás, instituyó esta ley para preservar a las familias consagradas. Puedes ver hasta dónde llega Dios para preservar nuestra santidad. Así pues, a través de esta ley, Dios evitó que los esposos dudaran sin pruebas y permitió que las esposas vivieran sin que se pusiera en duda su castidad. Así, la pureza de una familia no podría preservarse sin la ley de los celos, que ponía fin a la duda para siempre. ¿Por qué? Porque un esposo sin esta ley, la duda del esposo sobre su esposa podría haber provocado sentimientos duros e incluso llevar a una agresión anormal, lo que haría o forzaría a la esposa inocente a hacer una confesión falsa. Bueno, hemos visto esos casos también en la vida actual. Así que,
Por el contrario, sin esta ley, la esposa realmente adúltera podría astutamente, ya sabes, probar o decir falsamente que es inocente. Y podría salirse con la suya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona la ley de los celos? Vamos allá. Así que todo este procedimiento está bien documentado también en el séptimo libro y basado en Números capítulo 5, versículos 11 al 13, como vemos aquí. Bien, lo que sucede es que primero el sacerdote toma a la mujer y la hace pararse delante del Señor. Así que esto es como la corte, ¿verdad? Y luego el sacerdote tomará el agua santa en el recipiente, y tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Ahora, el polvo aquí era un recordatorio de dolor y muerte. ¿De acuerdo? Y luego la mujer se suelta el cabello y coloca en sus manos la ofrenda de cereal de recordatorio. Ahora, esta es la ofrenda de cereal de los celos. Aquí, soltarse el cabello es una expresión de indignidad, dolor extremo y desesperación de la mujer. Y luego el sacerdote sostenía en su mano el agua de amargura que traía la maldición. El agua de amargura no solo hablaba de su sabor amargo, sino del efecto amargo de la maldición y el juicio que caería sobre los pecadores. Y luego el sacerdote le hacía jurar. Después el sacerdote escribía las maldiciones en un rollo y las lavaba en el agua de amargura. Y luego lo que sucede es que el sacerdote toma la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer, la mece delante del Señor y luego la devuelve. Y la devuelve al altar. Después el sacerdote toma un puñado de la ofrenda de cereal como porción memorial y la quema en el altar. Así que llega hasta el trono de Dios. Entonces Dios está listo para emitir el juicio. Así que después de esto, el sacerdote hace que la mujer beba el agua de amargura. Eso trae la maldición. Ahora, entonces, esperan el resultado de beber el agua amarga de la maldición. Y este será el veredicto. Si Dios dice que ella es culpable, si Dios dice que es inocente, entonces quedará libre de la maldición y podrá concebir hijos. Pero si realmente era culpable, entonces su vientre se hincharía y su muslo se consumirá, y sería una maldición entre el pueblo. Y la hinchazón del vientre se refería a un aborto espontáneo con acumulación de líquido en el abdomen o edema severo, como una acumulación de líquido en el cuerpo. Aquí, la palabra muslo. Es un eufemismo para el órgano reproductor femenino. Así que la expresión el muslo se consumirá implicaba disfunción sexual o la maldición de la infertilidad. Entonces, si se comprobaba la castidad de la esposa, la maldición no recaía sobre su esposo, quien había dudado de ella. Así que esto era para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Así que si la esposa no es culpable y es inocente, aún así, la maldición no caerá sobre el esposo. Dios dice en Números capítulo 5, versículo 31, el hombre seguirá libre de culpa. ¿Por qué? Ahora, esta es la parte importante. Esto es porque el esposo había confiado todos sus problemas a la ley de Dios, en última instancia para buscar la pureza y la paz en la familia. Así que esa intención del esposo es buena ante los ojos de Dios. Así que esta implicación es muy significativa por dos razones. Primero, nos enseña cómo debemos abordar los problemas en todos los aspectos de las relaciones.
y que debemos encomendar todos los problemas a Dios, incluso aquellos aspectos no vistos o no hablados de nuestros problemas. En segundo lugar, siempre que nuestro objetivo final sea buscar la pureza y la paz en la familia o en nuestra sociedad, Dios responde y Él da su juicio de una manera tan segura. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Qué tan maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces, la ley de los celos. A través de esta ley, Dios demuestra varias cosas. Primero, que Dios preserva la pureza de la familia al prevenir dudas ocultas y seguras que podrían destruirla. Y segundo, a diferencia de los jueces de este mundo, Dios puede exponer el pecado incluso cuando no hay evidencia de él, y da su juicio sobre ello de una manera que ningún ser humano puede. Así que confiemos en nuestro Dios. Toda iniquidad oculta fue sacada a la luz, y nada puede escapar a la vista de nuestro Dios justo. Eso es lo que nos enseña la ley de los celos. Y en tercer lugar, Dios trató el adulterio con mucha severidad para que su morada entre nosotros pueda mantener una pureza absoluta. Así que vamos a detenernos por ahora y continuaremos en la próxima hora. Y a continuación, vamos a ver cómo estas leyes específicas se relacionan con las vestiduras santificadas, porque la novia debe llevar la vestimenta adecuada, el vestido de bodas, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo todas esas leyes específicas nos prepararán para estar correctamente vestidos o revestidos, para que se convierta en la verdadera novia de Jesucristo en el tiempo final, ¿de acuerdo? Así que oremos. Padre, muchas gracias por llamarnos a tu palabra y hacer un pacto con nosotros a través de los 10 mandamientos. Padre, sabemos que con la fuerza humana no podemos cumplir el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, porque sabemos que no se trata solo de una violación física, sino también de una violación espiritual, porque, como dijo Jesús, incluso solo los pensamientos que cruzan nuestra mente también pueden ser adulterio. Así que, Padre, ponemos todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades en tus poderosas manos. Gracias por asegurarnos hoy, a través del estudio bíblico, que tú eres el Dios que incluso puede juzgar cosas no vistas ni dichas, y que eres capaz de sacar a la luz lo que está oculto y corregir los problemas que podamos tener. Así que ayúdanos con cualquier problema, relación o carga que tengamos. Ayúdanos a realmente contarte todo en detalle, confiando en ti, que tú eres capaz de resolver todo y poner todo en orden, para que podamos ser, para que podamos mantener la santidad y la paz en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia y lugares de trabajo, y finalmente para nuestra nación. Muchas gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.